Hola, buenos días. Bueno, este video es para comentarles un poco la resolución del problema computacional número 9. Eh, en este problema, la idea era hacer un ajuste. Me sigo olvidando el numerito del ejercicio para el próximo, ya lo corregí. En este ejercicio la idea era hacer un ajuste por cuadrados mínimos de un conjunto de puntos y usando distintas bases de funciones. Recuerden que la idea del problema de cuadrados mínimos es encontrar coeficientes C sub j que nos permitan aproximar o estimar los valores de i en base a los valores de x que tenemos y, bueno, obviamente en base a un conjunto de puntos xy que ya recibimos como input. Entonces, a partir de estos xy, la idea es encontrar entonces coeficientes que nos permitan aproximar los datos y que medimos a partir de los datos x. Bueno, la forma de hacerlo es esta, donde lo que hacemos es invertir esta matriz A traspuesta por A, donde A es la evaluación de la función J en el punto XY. Fíjense que esta matriz A y J va a tener tantas filas como datos tengamos y tantas columnas como coeficientes o funciones queramos incluir en el ajuste. Bueno, lo que se muestra en la teoría es que resolver este problema de álgebra lineal es lo mismo que resolver este problema, si se quiere, de análisis, donde lo que estamos haciendo acá es minimizar la norma de esto que sería el error, que de alguna forma mide el error que tenemos de ajustar los puntos. Bueno, lo primero que se pide es que construyamos un par de vectores x e y, que sean 10 valores equiespaciados entre 0 y pi. Esperaría que a esta altura haya salido fácil ya. Sencillamente me armo un line space entre 0 y pi con 10 valores, y bueno, y es el seno de x. Lo siguiente que se pide es construir una función que reciba bueno, un vector con valores x, un número entero n que va a representar la cantidad de coeficientes o de funciones que queremos ajustar, y bueno, y un tipo que nos da la base en la cual estamos estimando los coeficientes. Esto era más que nada para que prueben que se puede estimar, digamos, usando distintos tipos de funciones. Lo más común es ver ejemplos con polinomios, pero bueno, se pueden usar otras funciones, las que uno quiera. Podrían ser logaritmos, eso queda a cargo del usuario, digamos. Entonces, la idea es que si el tipo es polinomial, vamos a calcular los coeficientes a y j como potencias de los datos, y si tipo es senoidal, lo vamos a usar con senos. Y bueno, fíjense acá, el j se mueve entre 0 y n, decía, en realidad debería ser entre 0 y n menos 1. Entonces, digo, lo último que dije es por el ejemplo, ¿no? Fíjense que en el ejemplo tenemos A que va a tener nx, donde nx había que completarlo, por n valores, entonces acá debería decir n menos 1. Y lo que hacemos es esto que dice acá. ¿Ven? El nx es la longitud de x, que nos da la cantidad de filas que va a tener A. Y si el tipo era polinomial, bueno, en a y j poníamos el valor de x, el elemento i, elevado a la j.
Y si la función era senoidal, bueno, como j va a arrancar en 0, poníamos un j más 1 para que fuese seno de x, seno de 2x y así. Bueno, acá había un ejemplo para chequear. La idea era verificar que tuviese una pinta como la que uno esperaría. Polinomial, que es más fácil de entender siempre. Y nada, vemos que son las potencias. No hay mucho misterio, digamos, por este lado. Bueno, en el punto C, la idea era que, bueno, la función recibiese los valores de x y de y, el número de coeficientes n y bueno, el tipo de funciones que íbamos a usar, y resolviese el problema de cuadrados mínimos, donde acá lo que recibía entonces era xy, n y el tipo, armaba la matriz A, y bueno, y esto era, lo podían rellenar en más líneas. Hay muchas personas que me vienen preguntando, no lo puedo poner en una línea, ¿no? Siempre fue estimativo, ¿no? Digamos, es un ejemplo para que ustedes se guíen y entiendan qué pasos tienen que hacer. Acá lo que yo hago es calculo la matriz A, calculo la matriz B como A traspuesta por A, y calculo el vector de coeficientes como la inversa de B por el producto de A traspuesta por I. Y retorno C. Y bueno, y acá había un ejemplito para chequear con polinomial, que lo que hacíamos era ajustar los puntos 0, 1, 2, 0 con I 0, 1, 4, y esto tiene la pinta de x cuadrado, entonces solo debería ser un 1 en x cuadrado, y eso es básicamente lo que vemos, porque los otros dos numeritos son coeficientes muy chiquititos, digamos, caen dentro del error de cálculo de lo que estamos haciendo. Bien. Bueno, hasta acá no vi que hayan tenido grandes problemas. Tampoco con el punto D, que lo que consistía era en ajustar los datos que habían generado en el punto A, donde lo que se obtenía era algo de esta pinta. Teníamos el polinomio, que bueno, obviamente un seno no es un polinomio de grado 2, así que no lo ajusta perfecto, pero se parece bastante. Y el seno, que lo ajusta perfecto porque, bueno, es un seno lo que estamos ajustando. Algo que me parece interesante de resaltarles es que vi mucha gente que calculaba el resultado del ajuste solo en los datos que habían obtenido, pero bueno, justamente el chiste de los ajustes estos es que uno puede calcular los valores en puntos intermedios. Entonces, no es que uno tiene que rellenar de puntos todo esto, pero la idea es que quede una curva suavecita, así se ve más bonito. Porque bueno, justamente no es que tenemos solo los valores en los cuales calculamos, digamos, los valores en los cuales que usamos para calcular los coeficientes, los datos, sino que podemos calcularlo en cualquier punto intermedio. O sea, lo que obtenemos es, como, como le dije a varias personas, una función acá. Yo acá me apuré un poco mostrando ese gráfico para lo que veníamos charlando, pero nada, de lo que se hablaba era de los coeficientes, y lo que tenemos acá es que, bueno, claramente tiene una curva de pinta de grado 2 para los polinomios, y para los senos es solo el seno de orden 1. Entonces, disculpen el cortecito, pero
Le apagué el sonido al WhatsApp web que me había quedado abierto. Bueno, acá tenemos los coeficientes. Y pueden ver que tiene esta pinta que les decía, donde, bueno, es un polinomio de grado 2 o un seno, básicamente. Fíjense que acá el error es bajísimo en los otros dos valores, ¿sí? En el punto siguiente, la idea era que ustedes se armen una función en la cual la idea era que armen una función que devolviese la evaluación de esta función, ¿no?, de la función ajustadora, usando los coeficientes y el tipo de funciones. Entonces, ¿qué es lo que había que completar acá? Bueno, ya está armada la estructura para los dos tipos. Y lo que hacíamos en esta función era arrancar con un w igual a 0 y aprovechándonos de que podíamos usar arrays directamente, lo que hacemos es sumar el coeficiente j por z elevado a la potencia j o z por bueno, el seno, digamos, por el j más 1 y evaluado en el seno. Hubo mucha gente que armó un doble for acá. ¿Por qué? Porque decía, bueno, z es un array, w también tiene que ser un array. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, armaban un for, extra cam for, no sé, bueno, q in range len z. Recorrían los elementos de z. Eso estaba perfecto. Lo único que tenían que tener cuidado es que si hacían esto, acá lo que mucha gente se puso fue un w igual a una lista. Y acá yo me tendría que armar un WQ, por ejemplo, igual a 0, e ir haciendo el WQ más igual, y acá tendría el ZQ. Y al final esto tendría que estar identado. Y al final del for, pero afuera, lo que haría es el w.append WQ. No está para nada mal eso, pero acá nos aprovechamos de el hecho de que podemos trabajar directamente con z como array, y entonces directamente podemos aplicarle estas funciones a z, ya sea z un número o muchos. Después generábamos los ajustes y de ahí veían lo que les mostré. Fíjense que acá yo me armo un x que tiene más puntos que 10. Bueno, en particular tiene 50, así queda más suavecito el gráfico. Total, yo ya tengo mi función que ajusta y que representa los otros datos y que va a pasar por los otros datos. Ese es el chiste de cuadrados mínimos. O bueno, va a pasar en la medida de lo posible, ¿no? No es un polinomio interpolador, pero digo, no es distinto de solo evaluar, el resultado de dar no es distinto de solo evaluar en los puntos que teníamos antes. Pero agregando más puntos puedo lograr una curva más suavecita. Muy bien. Bueno, continuación de esto, la idea era usar los datos del problema 7, que eran estos datos de población y área de distintos radios censales, y usando los polinomios, hacer ajuste con los n's 2, 4, 6 y 8, que son básicamente los grados impares. Y entonces veamos qué daba esto. Bueno, lo que se veía es que claramente en la medida que íbamos aumentando el grado del polinomio, iba pasando mejor por los datos, o sea, el ajuste iba, entre comillas, mejorando. Pero bueno, cuando ya íbamos a un grado muy alto, como el n igual 8, que correspondería a grado 7 del polinomio, ya empieza a tener estas cosas que es como que sigue muy bien los datos. Quizá uno diría demasiado bien. No sé,
Dependerá del problema de interés. Y en particular, si uno lo piensa como modelo, es como que es más inestable, porque si de repente hubiese salido un poquito distinto a alguno de estos puntos, el resultado podría cambiar mucho. Y eso es un poco lo que se planteaba en los 2 puntos extra que investigasen. Entonces, en el primer extra, la idea era que armasen una función, calcula error, que calculase el error total del ajuste. Bueno, acá había bastante espacio para usar la imaginación, si quieren, digamos. El I ajustador, bueno, obviamente no había muchas opciones, pero cómo calcular el error, quizá lo podrían haber pensado de otra forma. Acá se proponía usar con la norma 2 de la distancia entre los puntos. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Bueno, acá cargo los datos. Esto se los voy a dejar para que lo miren ustedes, no es muy misterioso, lo único que hago es hacer el ajuste, ¿ven? Para los distintos valores de n. Acá tendría los i ajustados y para cada uno genero un polinomio ajustador y guardo el resultado al hacer los ajustes. En este x de ajustes, que es un vector x que tiene básicamente todo el rango de valores que estamos mirando. Y entonces, la función calcula error no hacía nada muy misterioso, sencillamente calculaba la norma de esto, que es básicamente la suma de las diferencias al cuadrado, ¿no? Lo está considerando como si fuese un vector de dimensión igual al tamaño de los datos que estamos considerando. Y entonces de ese gráfico lo que veíamos era algo así, que es bastante razonable y es lo que se ve en el otro gráfico, básicamente, que es que a medida que voy agregando más coeficientes, va cayendo el error con el cual ajusto los datos. Más coeficientes, más le acierto a los datos, como se ve en esta figura, ¿no? Básicamente. Aumento la cantidad de coeficientes, menos error tengo en cada dato. Pero bueno, si fuese así, siempre uno querría el polinomio interpolador, y como vimos en el problema anterior, había algunos problemas con eso. Entonces, en el segundo extra, lo que se proponía ver era calcular el error de ajustar el polinomio usando todos los datos menos el iésimo y ver cuánto daba la función ajustadora en el iésimo. ¿Qué sería esto? Sería, bueno, yo intento estimar mis coeficientes usando todos los datos menos 1 y después veo cómo mi modelo prevé ese dato que dejé al costadito. Esto es una estrategia que se llama validación cruzada y se usa un montón en cuestiones de estadística, así que por eso me pareció interesante que lo viesen. Aparte, hoy en día es un trending topic el tema del overfitting y ese tipo de cuestiones, que está súper relacionado con esto. Entonces, veamos cómo se armaba la función. Lo que hacíamos era anotarnos los distintos valores de los errores en una lista, y entonces recorríamos la longitud de x como me armaba un error, un vector x que no tuviese el valor iésimo. Fíjense cómo lo armo, me construyo una lista, agarro todos los elementos hasta el i-1, agarro i elementos en definitiva, y otra lista que arranque con el que le sigue al i, y así me salto el i. Bueno, con esto calculo el vector de coeficientes, y con el vector de coeficientes me armo mi polinomio ajustador, y con ese polinomio ajustador calculo el error
que tiene la función que obtuve en el valor i. Y bueno, guardo ese error y al final devuelvo el valor medio de esos errores. Y con esto lo que obtenemos es una figura de esta pinta, donde lo que vemos es que para el grado más bajo tengo mucho error, cambia mucho la pendiente y siempre el error es grande, aparte en definitiva, es muy bajo el grado del modelo, así que no ajusta bien los datos. Pero después, para grado 3, obtengo mucho más robustez en el análisis. ¿Por qué? Porque dentro de todo, el polinomio no es tan sensible a cambios en los datos, con lo cual es como que yo lo que esperaría es que tenga mejor capacidad de predecir nuevos valores que podrían aparecer. Y después el error empieza a aumentar conforme vuelvo a agregar coeficientes. ¿Por qué? Por esto que les decía, que es muy sensible el ajuste del polinomio a los datos que tenga. Entonces sacar uno cambia mucho los coeficientes. Y eso se nota mucho en el polinomio de grado más grande, ¿sí? Que es el que tiene mayor sensibilidad a los cambios de los valores. Bueno, eso era todo lo que les proponía hacer. Un poco les comenté la idea de estos distintos tipos de cálculo de error y me parece interesante que ya vayan incorporando, si aún no lo hicieron, este tipo de ideas de grado de ajuste, de overfitting, etcétera, que bueno, seguro se les van a cruzar mucho a lo largo de la carrera. Como siempre, les voy a dejar el programa en el REPL y cualquier cosa pregunten. Hasta el próximo video.